El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar. Flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas. Dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro. Y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Of your Yahweh, I ain't afraid of your Allah, I ain't afraid of your Jesus, I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your churches, I ain't afraid of your temples, I ain't afraid of your praying, I'm afraid of what you do in the name of your God. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, el programa de ateos y ateas Mar del Plata. Vamos a estar conduciendo este segundo programa, María Cardamo, y quien les habla, Fernando Lozada. Y en la operación técnica lo tenemos a Seba Piantoni. Bueno, buenas tardes, Mari. ¿Cómo estás? Bien, contento. Fer, contento, yo bastante expectante y ansiosa. Sí, la verdad es que está recontra jugado. Recién estábamos diciendo en Tarde para Excusas, 122 votos a favor versus 120 en contra y 11, digamos, indecisos todavía, que no sabemos. Yo decía contento y quizás la mejor palabra sería emocionado. Viendo los debates, ¿no? Y sí, porque es un día histórico, independientemente de cómo salga la votación, el hecho de que se esté tratando en el Congreso, después de tanto tiempo, tantos años de haber sido presentado por primera vez, después de haber sido cajoneado en 7 oportunidades, es un día realmente histórico. Sí, es interesante que un proyecto que tiene con seguridad más del 50% de la población a favor y tenga que ser tan controvertido, ¿no? No sé qué otro proyecto con un consenso de este tipo cuesta tanto que finalmente sea ley. Sí, el hecho de que uno de los argumentos, de hecho, en contra, digamos, de la legalización es que la población, todavía se sigue escuchando gente que dice que la población no está lista, no estamos listos como país. Nada que ver, las encuestas dicen que, es más, yo creo que si hubiera un referéndum, se hubiera aprobado. Sí, lo que no estoy de acuerdo con los referéndum, porque bueno, si vamos a consultar que sea por todo o por nada, porque si no, a ver, cuando es algo que a determinados sectores no le conviene, vamos a referéndum, digamos, tenemos un tipo de democracia que creo que no debería llevar a consulta popular los derechos, ¿no? Los derechos humanos no se consultan, pero bueno, hay que conquistarlos y eso lleva tiempo y creo que es el momento, y si no es ahora va a ser dentro de muy poco. Como dijimos cuando empezamos el primer programa, este es un programa hecho por ateos y ateas, pero no para hablar exclusivamente de ateísmo, sino para hablar de los temas que consideramos importantes en la sociedad, aquellos temas que vemos que son fundamentales de llevar adelante en un análisis profundo, en un análisis que sea despojado de todo tipo de tabú y dogmatismo. Y este creo que es uno de los temas que más requiere ese posicionamiento, ¿no?
una visión, una forma de analizar que esté totalmente desprendida de todos esos prejuicios que no nos llevan realmente a ningún lado, solo a corredores sin salida. Bueno, estamos saliendo por Caos en la Red, como anunciamos hace poquito, un portal informativo enorme con cientos de miles de seguidores. Y también, si todo va bien, vamos a salir por Radio Cultura 96.9 de Villa Mercedes, San Luis. Bueno, las formas de seguirnos y contactarnos son www.lavozdelerizo.com.ar, por Instagram, lavoz, o sea, la.voz.del.erizo, por Facebook, La Voz del Erizo, y por Twitter, @vozerizo. Sí, si no también nos pueden contactar a través de la radio, nos pueden llamar, nuestro número es 4726-887, pueden mandarnos también un WhatsApp al 223-58-28-700, o seguirnos en las redes de la radio, Radio de la Azotea. Bueno, como dijimos en el programa anterior, vamos a tener al inicio de cada una de las emisiones una frase, la frase del día, ¿sí? Y hemos seleccionado en este caso la de Katy Ladman, una comediante estadounidense. Todas las religiones son la misma. La religión es básicamente un sentimiento de culpa con diferentes días de fiesta. Está muy buena. Sí, muy cierto. Bueno, quiero comentar algo que lo dije el otro día en privado, y es que desde el año 2008 vengo recopilando frases ateas, frases anticlericales y este tipo de consignas, y cuando fui a hacer uso de ese listado para poder intercalar una emisión, tener una frase de un varón y otra una de una mujer, me encontré que en todas esas páginas que tengo tenía solo una de una mujer. Y bueno, así que si tienen para mandar, manden, igual vamos a estar buscando nosotros, pero me dio un poquito de vergüenza eso y lo quería decir al aire, ¿no? Como estamos atravesados en todos lados por el patriarcado. También dijimos que íbamos a tener efemérides, ¿sí? Efemérides anticlericales y efemérides clericales. Así que vamos con la efemérides anticlerical. Un día como hoy, de 1859, el presidente de México, Benito Juárez, declara propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto es interesante porque México es un país con una alta religiosidad en su población y sin embargo tiene uno de los sistemas jurídicos más laicos del mundo. Y es más, nadie de la población, no hay ningún tipo de movimiento, salvo la Iglesia Católica, que quiera romper con la laicidad de Estado en México. Actualmente han sufrido algunos embates clericales para modificarla y permitir la entronización de símbolos religiosos en los edificios públicos, con votos incluso del PRI, pero no han podido hasta ahora. Bueno, ahora pasando al santoral católico, para hablar de una efemérides clerical, hoy se recuerda a Antonio de Padua, que falleció el 13 de junio de 1231, ¿no? Fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador, teólogo portugués y venerado como santo de la Iglesia por el catolicismo. Actualmente, su lengua, hablamos de la lengua física, ¿sí? La que estaba dentro de su boca, es objeto de culto en Italia. Una cosa extraña que suele hacer el catolicismo, adorar pedacitos de santos. Sí, el otro día nos contabas que eso es una práctica. Yo la verdad es que ni enterada, no sabía eso. Sí. Debajo de casi todos los altares de todas las iglesias hay un relicario, es decir, un pedacito de estos santos para santificarlo. No sé muy bien cómo es esto, pero bueno, sucede. Y la catedral, si no recuerdo mal, bajo el altar de la catedral de Mar del Plata hay como unos 500, 600 restos, que la mayoría son restos óseos de personas veneradas por la Iglesia Católica Apostólica Romana que han fallecido, obviamente, ¿no? Bueno, pero ¿por qué hablamos de este santo? En realidad es una excusa para hablar de algo que sucedió en febrero del 2016 en una localidad que lleva justamente el nombre de este hombre, y es la localidad San Antonio de Padua, justamente, ¿no? Y ahí es donde se hizo el pacto de Padua, que conlleva la guía y liderazgo espiritual del Papa Francisco, y consta de 10 puntos ese pacto. Nos interesa por el tema de hoy hablar del punto 5, que se titula Defensa de la familia y rechazo al aborto. Y dice textualmente que realizaron un llamamiento para respetar el derecho inalienable a la vida. Millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. ¿Sí? Y bueno, ahí hubo 13 intendentes firmantes de distintas localidades: Gustavo Méndez de Merlo, Martín Saurral de Loma de Zamora, Verónica Magario de La Matanza, Gabriel Catapodis de San Martín, Leonardo Nardini de Malvinas Argentina, Fernando Grey de Esteban Echeverría,
Ariel Sujarchuk de Escobar, Juan Zabaleta de Hurlingham, Eduardo Buca de Bolívar, Mariano Cascallares de Brau, Alberto Descalzo de Ituzaingo y Juan Pablo de Jesús de la Costa. También es importante decir que el personaje coordinador de todo esto fue Gustavo Vera, el titular de la Alameda y vocero del Papa Francisco por estos lados, ¿no? Y se dijeron cosas bastante espantosas, ¿sí? Así no usamos tanto nefastas, como decíamos el otro día. Y bueno, por ejemplo... Citamos: para no caer en el escepticismo, nos dejamos iluminar por una orientación superior, capaz de vigorizar los valores humanistas que ponemos en acto de cada una de nuestras actividades cotidianas. También dijeron: quienes firmamos esta declaración reconocemos en el Papa Francisco a un líder mundial que brega por la inclusión de los sectores más vulnerables. Nos comprometimos a trabajar en los lineamientos predicados por el Papa Francisco. En el año del Jubileo de la Misericordia, los intendentes peronistas celebramos el Pacto de San Antonio de Padua y renovamos el deber asumido ante el Santo Padre en el Vaticano el 22 de julio de 2015. El deber lo tienen para con el pueblo que los votó, no para un Estado teocrático que vive de la clase trabajadora, que realmente brega en contra de los derechos, y en este caso, como lo estamos viendo hoy en el debate parlamentario, en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Pero bueno, como dijimos, este programa va a estar íntegramente dedicado a la interrupción voluntaria del embarazo, mejor dicho, al debate que se está dando y al tema que tiene que ver con la legalización del aborto, ¿no? Un aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, tenemos algunas cosas en este programa, así que, Mari, ¿querés contar un poco? Sí, bueno, como adelantábamos en Tarde para Excusas, vamos a tener muchas notas en vivo a Diana Belfiori, por ejemplo, que es la autora de Código Rosa, que es un libro donde se recopilan testimonios y distintas experiencias de mujeres que abortaron con misoprostol. También vamos a estar hablando con Soledad Deza, quien hubiera sido la abogada de Belén, la joven tucumana que estuvo condenada por un aborto espontáneo. Después, igual más adelante, vamos a entrar más en detalle con eso. También nos vamos a comunicar con Analía Más y Jorgelina Molina, que es una socorrista de Jujuy, y el móvil en vivo desde el Congreso. Bueno, es importante explicar de qué se trata este proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En general, se conoce bastante poco, o sea, la mayor parte de las personas que incluso militan este proyecto no lo conocen en profundidad, y entonces hemos hecho un resumen breve para explicar de qué se trata. Por ejemplo, toda mujer tendrá derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 días. Y esto es fundamental, ¿no? Que no se lo dilate, porque justamente hay un plazo mínimo para poder hacerlo. Y esto no va a necesitar ningún tipo de autorización judicial previa. Bueno, después también está el tema de los distintos casos, que eso ya estaban contemplados cuando se legalizó, digamos, con los abortos no punibles. Si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, y si existiesen malformaciones fetales graves. Sí, por supuesto, se requerirá el consentimiento informado de la mujer y expresado por escrito, ¿no? Es una forma de protección. El sector público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos que brinden servicios médico-asistenciales deberán brindar a sus afiliadas o beneficiarias la cobertura integral de la interrupción legal del embarazo. Bueno, si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse una persona entre los 13 y los 16 años de edad, un adolescente, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. Bueno, eso es uno de los puntos que más, digamos, criticados por parte de los antiderechos, diciendo que, bueno, a los 13 y 16, entre 13 y 16 años de edad, una chica no es, digamos, capaz de tomar estas decisiones. Pero para mí este punto es crucial, porque si nos ponemos a analizar quiénes son las mujeres con más riesgos de llevar adelante un aborto clandestino y con más riesgo de muerte, justamente son las mujeres de clase baja y las mujeres jóvenes. Porque muchas veces no contás con el apoyo de tus padres o del tutor que está a cargo. Si venís de una familia conservadora, ¿cómo te haces un aborto? Y vas a recurrir a las peores condiciones.
Otro de los artículos es que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad, ahí sí se va a requerir no solamente su consentimiento, sino también la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legal. Si se tratase de una persona declarada incapaz judicialmente, lo mismo, su consentimiento con la asistencia de representante legal. También lo que incluye esta ley incluye a las personas con capacidad de gestar, ¿sí? Por ejemplo, varones trans. Bueno, vamos ahora a dejarles en el final de cada bloque, como también lo contamos en el primer programa, unas pistas para un juego que se llama el Premio Torquemada. Así pueden intentar adivinar de quién se trata, ¿no? Vamos a recordar quién era Torquemada. Torquemada fue un inquisidor, el gran inquisidor español, con su sede en Toledo, fue confesor también de la reina Isabel la Católica. Y bueno, hemos seleccionado ahora una mujer en esta ocasión que creemos que es merecedora de tal distinción. Y que para mí la van a sacar al toque, porque... Sí, no es muy difícil, pero bueno, María Laura nos ha preparado algunos audios, ahora vamos a escuchar algunos. Y bueno, después a una tanda y seguimos con un tema musical que va a ser Ni una menos de Rebeca Lane. Hablando del abuso infantil, de las madres chiquitas embarazadas por los abusos, nosotros queremos decir que siempre, en toda circunstancia, más allá de lo que haya pasado, se trata de un hijo. Es el hijo de esa mamá, y esa mamá, si tiene apoyo, si tiene consuelo, si tiene comprensión, va a seguir adelante con su embarazo. Necesitamos consejerías para la vida, médicos que acompañen, que aconsejen, que consuelen y que hagan entender que cada vida humana es único, es preciosa, es irrepetible. Consejerías para la vida. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. El Centro Cultural América Libre es un espacio recuperado, puesto al servicio de la cultura popular. Una cultura basada en la construcción solidaria, colectiva y participativa. América Libre. Sabemos que es posible y necesario organizarse y gestionar colectivamente un espacio público, sin patrones ni jefes. Que es posible impulsar cooperativas para el trabajo digno, que es posible promover la participación y la producción artística por el arte de todos y todas. Si vos creés que la palabra puede estar cargada de futuro, si sos capaz de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera, si sentís que la transformación es de los pueblos y de sus organizaciones, y que de todos nosotros depende el cambio, entonces te invitamos a participar. América Libre. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal, Garay Casi Olavarría. Eurocafé. www.eurocafé.com.ar. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. siddhi.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. La verdad que un hermano es algo que debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. FM de la Azotea 88.7.
Comunicación participativa. Un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Ajá. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Bueno, estamos entrando en el segundo bloque de La Voz del Erizo y también, como dijimos en el primer programa, vamos a tener una sección de literatura presentando un libro en cada edición y hoy, justamente en honor al tema que se está tratando en el Congreso y a la lucha de tantas mujeres y al trabajo de muchas que se denominan socorristas, presentamos Código Rosa, Relatos sobre Aborto, un libro escrito por Diana Belfiore, una activista feminista, poeta y narradora, y una persona que realmente a mí por lo menos me cae muy bien, porque tiene una forma de decir las cosas que rompe con lo que es la dramatización de este tema, ¿no? Y eso es lo que más me impactó el día que presentó acá el libro en Mar del Plata, en la querida Biblioteca Popular Juventud Moderna. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, gracias por esas palabras de presentación muy amorosas, muy afectuosas. Sí, un poco la idea es esa, ¿no? De desdramatizar el tema, aunque siempre en algunos casos o en muchos casos pueda contener algún viso dramático, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó acá en la ciudad de Mar del Plata de que la decana de una facultad hiciera una manifestación por un lado a favor del aborto y por el otro lado tratándolo como algo tremendo, terrible, que involucra muchísimo sufrimiento, ¿no? Ya per se considerarlo así. Y bueno, a nosotros nos parecía que ese discurso había que romperlo de alguna manera y por eso decidimos que fuera tu entrevista de las primeras, ¿no?
esto de haber compilado distintos relatos de las socorristas y atravesados en primera persona con tu narrativa, a mí por lo menos me sirvió muchísimo. Ya además, siendo varón, digamos, necesito también otros recursos para poder entender lo que pasa por el cuerpo de una mujer, pero digo, me sirvió mucho para correrlo de ese lado dramático. La verdad que te agradezco muchísimo ese trabajo, y si podés contarnos un poco cómo fue la experiencia de haber hecho esta obra literaria, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la experiencia pasó por distintas etapas, por supuesto. Durante el año 2014 fue el año en que lo escribí, digamos, al libro. Fue un año complejo, tanto en lo personal como en, digamos, se combinaron cuestiones personales con el proceso de escritura y creativo del libro. Yo recibo los testimonios que me proponen trabajar, retrabajar la colectiva feminista La Revuelta de la ciudad de Neuquén. Son testimonios que ellas recabaron de mujeres que acompañaron durante los años 2012 y 2013. Y a partir de esos testimonios es que yo recibo unos entre 20 y 30, ya no me acuerdo el número ahora de testimonios, y finalmente yo hice una selección y quedaron 17 relatos con testimonios variados, digamos, en el libro. De todos modos, 17 es un número importante. Creo que en aquel momento no fue una escritura fácil, no fue sencilla, porque con lo que me encontré, más allá de las experiencias de aborto de cada una de esas mujeres, que además las conozco, digamos, por haber pasado yo misma la experiencia de abortar y por haber acompañado a mujeres a abortar también, era encontrarme en esos testimonios con las distintas violencias a las que nos vemos sometidas las mujeres en nuestras vidas cotidianas. Entonces el libro da cuenta también un poco de eso, ¿no? O sea, más allá de la experiencia de aborto en sí, es cómo esa experiencia está de alguna manera se ve modificada por las condiciones en las que esa experiencia es vivida, digamos, ¿no? Por las condiciones de vida que tiene esa mujer, por los tipos de vínculos que entabla, por la clase, por etcétera, ¿no? Por su religión. Y entonces un poco todo eso es lo que quise transmitir también en el libro, esa diversidad, ¿no? Y por otro lado, después, con el correr del tiempo, cuando finalmente se presentó el libro, que fue también un año complejo, en el 2015, en donde lo presenté en todo el país, me encontré con la devolución de las mujeres que lo iban leyendo, y en las mismas presentaciones del libro, estas salidas del closet de mujeres que hacía 30 años atrás habían abortado y nunca lo habían contado, por ejemplo, como una necesidad muy fuerte de hablar del tema, ¿no? Entonces, también fue fuerte para mí como escritora y feminista, encontrarme con estas devoluciones, fuerte en el sentido de que son emociones que hay que tramitar todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, por un lado, muy agradecido, y por otro lado, bueno, seguir procesando todo eso que un artefacto artístico produce, que era la idea, ¿no? Y luego también, con el correr de los años, empecé también a matizar mi postura en relación al libro. En algún momento pensé que se desdramatizaba, sí, creo que es así, por un lado lo sigo sosteniendo, pero por otro lado también creo que es un libro que da cuenta de las contradicciones en las que vivimos las mujeres cotidianamente, incluso cuando decidimos abortar. Incluso, por eso digo que a veces, a pesar de tomar la decisión de no continuar con un embarazo no deseado, no significa que esa decisión sea liviana bajo ningún concepto, ¿no? Creo que hay matices, creo que hay mujeres que pueden tramitarlo de esa manera y otras que no, dependiendo de esto que te decía antes, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que
me interesaba como compartir ahora en relación a la experiencia de escritura y lo que me fue pasando. Hay mucho más para decir en relación a esto, ¿no? Y a las devoluciones que tuvo el libro y que sigue teniendo. Yo creo que hay, ahora se volvió a reimprimir y hay algo súper interesante, es que ya deja de pertenecer a quien escribe, ¿no? Es como, bueno, tiene vida propia eso y, bueno, no puedo dar cuenta de lo que está ocurriendo. Me siguen llegando mensajes, me siguen llegando abrazos, mucha calidez, mucha... bueno, creo que el libro trabaja con la empatía, fundamentalmente, ¿no? Diana, ¿qué tal? Marina te habla. Hola, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos considerás que esta dificultad y estas contradicciones a la hora de decidir interrumpir un embarazo tienen que ver con una cuestión quizás moral, religiosa, un estigma que existe por parte de la sociedad para con las mujeres que abortan? Sí, yo creo que efectivamente vivimos en una sociedad atravesadísima por la moral cristiana, ¿no? Es que es la moral que impera en nuestra sociedad. Y entonces, más allá o más acá de que profesemos alguna religión específica y la injerencia de la Iglesia Católica y demás, creo que es la moral que impera. Entonces hay un estigma fuerte sobre este tema, y entonces se estigmatiza a las mujeres que abortan, se estigmatiza el tema en sí, la temática. Entonces no sé, el hablar es un problema. O era un problema, ¿no? Quiero decir, hoy lo que está sucediendo en las calles, en las casas, en las camas, es que efectivamente todo el mundo está hablando de esto, y yo cifro mis esperanzas, y quiero hablar en términos de esperanzas, en la juventud, porque efectivamente la juventud no tiene la carga, o creo que no la tiene, que teníamos nosotras o generaciones anteriores a la mía. Yo tengo 40 años y digo, generaciones anteriores a la mía, peor todavía, ¿no? La del silencio, la del no poder hablar del tema. Entonces hay algo allí que me entusiasma en ese sentido. Creo que el estigma se va corriendo, creo que el estigma se va resquebrajando, y que las mujeres y las personas con capacidad de gestar no nos callamos más sobre este tema, ¿no? No vamos a hacer más silencio sobre este tema. Yo siempre digo, si antes éramos hace 10 años, o bueno, 13, cuando comenzamos en la campaña nacional por el derecho al aborto, 5 gatas locas en las calles con miedo y hablando de aborto, también en voz alta, pero con mucho miedo. Hoy ya no somos más 5 gatas locas, y lo que veo es que no hay miedo de hablar de esto, y eso me entusiasma. Bueno, creo que estamos dando un paso enorme, hemos dado un paso enorme, y eso es producto del movimiento de mujeres y de las feministas que hemos trabajado de manera, diría, el trabajo de hormiga y de manera federal, ¿no? Este tema. Vos hace muchos años que sos activista por la legalización del aborto, por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y lo has hecho de manera pública, y esto ha tenido algún costo, ¿no?, para vos. Sí, de hecho ha tenido costos a todo nivel, personales, y también, bueno, los costos que tenemos las feministas en general cuando hacemos público nuestras demandas. En el aborto particularmente, yo vivía en Rafaela, ahora vivo en Rosario. Salir públicamente en la ciudad de Rafaela, súper conservadora, bueno, haciendo nuestras actividades y demás, ha tenido costos a nivel personal, por supuesto, sí, de todo tipo, y eso, por un lado, implica dolores, pero también implica fortalecernos, darnos cuenta de que también cada vez, tímidamente se iban sumando más y más mujeres y personas que estaban de acuerdo con lo que estábamos proponiendo. Bueno, de hecho, irme de la ciudad en la que nací tuvo que ver un poco con esto, ¿no?
Pero la verdad es que, digamos, no me arrepiento de nada de todo esto, al contrario, porque ahora veo en la ciudad de Rafaela a las compañeras que se fueron renovando y generaciones nuevas, digamos, que van apareciendo y que están en la enredadera, en la colectiva que impulsamos con algunas compañeras allá por el año 2008. Veo una fortaleza y veo que cada vez hay más gente en las calles, cosa que era impensada mientras estábamos nosotras militando. Me animo a decir que fuimos las primeras compañeras que nos hicimos en Rafaela públicamente feministas, y con eso digo mucho. Sí. ¿Y cómo estás viviendo ahora? Supongo que estás escuchando o no, no sé. Digo, ¿cómo el debate en el Congreso lo estás siguiendo? ¿Lo estás viendo de qué forma, no? ¿Lo estás viviendo? Lo estoy viviendo como estamos viviendo todas y todos. Que esperemos que se legalice el aborto en Argentina, con mucha ansiedad, con mucha expectativa. Lo vivo, obviamente que no me perdí ninguna de las sesiones informativas en las comisiones, en el plenario de comisiones. Fue así como seguir minuto a minuto esas exposiciones que además me llenaron de orgullo, porque ver a las compañeras de todo el país con argumentos de lo más sólidos y diversos, y la construcción política y la acumulación política que tiene la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se dio en esos debates, y por eso digo que tenemos que estar muy orgullosas de todo esto, y eso es el capital que provoca los cambios culturales y lo que vemos ahora en las manifestaciones, en las calles, en las escuelas, en las universidades y demás, ¿no? Y por otro lado, también ahora estoy viendo el debate en el Congreso desde que empezó hoy. Lo vivo, bueno, me enojo con los antiabortos, me enojo muchísimo porque parece que no hubieran escuchado ninguno de los argumentos. Creo que no escuchan, efectivamente, que no escuchan a las mujeres que abortamos, no escuchan la experiencia de las mujeres que abortan en Argentina, y que seguiremos abortando, efectivamente, ¿no? Entonces, hay algo ahí de una soberbia y de un machismo que atrasa, son el atrás, como diría Liliana Felipe, son el atrás, van para atrás. Y creo que la historia los va a juzgar en el muy corto plazo, además, ¿no? Si votan en contra de los derechos de las mujeres. Diana, volviendo al libro y como para ir cerrando, ¿cuál fue el impacto de haber, digamos, publicado todos estos testimonios en primera persona de mujeres que hubieran abortado? ¿Vos sentís que cambió quizás la opinión pública, digamos, cómo uno se imagina que es un aborto? ¿Sentís que el libro de cierta forma pudo otorgarnos una perspectiva más realista por ahí de lo que es efectivamente atravesar por una interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, sí, yo creo que ese es el aporte del libro, que es el aporte de los testimonios, y el trabajo que hice yo de ficcionalización del libro va en ese sentido, digamos, y creo que no tendría que decirlo yo esto, pero en realidad es por las devoluciones que he tenido, que es lo que decía antes, y por cómo va circulando. Creo que efectivamente es uno de los dispositivos que pusimos a circular todos estos años las feministas, que contribuyó a ver y vivenciar los abortos de otra manera, ¿no? Acercarnos a las experiencias reales de las mujeres que abortan hoy en Argentina. Y además porque tiene una particularidad de este libro, y es que es la experiencia a partir del acompañamiento de los abortos que son acompañados por feministas, por socorristas. Entonces, no es posible acceder sino a un testimonio de una mujer que aborta con ese nivel de cercanía, ¿no? Entonces, creo que eso también es fundamental. No hubiera sido posible este libro sin el activismo socorrista, y no es lo mismo la experiencia de las mujeres que abortan con medicamentos acompañadas por feministas o acompañadas por profesionales que respetan y que los derechos de las mujeres,
sino y que las experiencias, por ejemplo, de hace 10 años atrás o más, de la campaña Aborté en primera persona que puso a circular Rima, incluso hoy en día de las mujeres que no acceden a ninguna de esas tecnologías, ¿no? Entonces, digo, es importante pensar que el libro aporta también en ese sentido, a pensar que el aborto se puede hacer sin ningún tipo de riesgo para la salud y las vidas de las mujeres, y por otro lado que puede ser vivido de otra manera. Sí, yo te digo, a mí particularmente el libro como varón me sirvió muchísimo porque me permitió acceder a relatos en primera persona y que tocan el tema del aborto desde distintos ángulos, desde distintos estratos sociales y vivencias absolutamente dispares. Entonces, realmente me abrió bastante el panorama y te hago esa devolución de que también para los varones es una herramienta útil. Vos sabés, Fernando, que también me han llegado comentarios de varones que lo han leído y van en el mismo sentido que vos. Por supuesto que son varones que están sensibilizados y que... Bueno, aunque también algunos otros que recién comenzaban a pensar la temática o que están en pareja con compañeras feministas o con compañeras también que recién están pensando esto, y tengo estas mismas devoluciones y la verdad que me alegra muchísimo porque es un libro que es para todo el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dayana, fue un placer tenerte en el programa y bueno, esperemos que cuando nos volvamos a comunicar el aborto legal, seguro y gratuito ya sea ley. Ojalá, es mi deseo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí escuchamos a Dayana Belfiori, que es la escritora de Código Rosa, este libro que recopila experiencias, relatos en primera persona de mujeres que abortaron con misoprostol en compañía de las socorristas. Y ahora sí, es momento de escuchar otras pistas del premio Torquemada y después sí nos vamos a una tanda. ¿Vos estarías de acuerdo con que tu hija de 10 años sostenga ese embarazo hasta dar a luz y concluya de ese modo su infancia, con todos los traumas que implica quedar embarazada durante 9 meses y que su cuerpo infantil de niña... Es una pena gigante y si se quedó embarazada no tiene un cuerpo infantil de niña. Sería mi nieto. Vos me estás preguntando, Diego, algo muy obvio. Yo no mandaría a mi hijo a matar a mi nieto por lo que te dije. 50% de cualquier nieto mío va a ser de mi propia sangre, la otra de otra persona. Es mi nieto como cualquier otro nieto que yo pueda tener. Vos, recordando esa oportunidad de la cuestión de la discusión sobre el matrimonio igualitario, ¿qué posición tenías? Ese no es mi tema para nada, no lo tengo estudiado. No lo tengo estudiado, muy bien. Ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso, ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad, pero de nueva cuenta solo en palabras quedará. Hacia el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Si seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No
No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOP, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate. Afiliate. Elegí delegado. Unidas Unidos. Nos fortalecemos. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOP Mar del Plata. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbenos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. ...472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y déjanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Estamos más que alegres, nos merecemos la alegría, nos merecemos celebrar. Radio de la Azotea, 14 años brindando comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata.
Bueno, estamos en el tercer bloque de La Voz del Erizo, el programa de ateos y ateas Mar del Plata. Y seguimos arriba de la ola verde tratando el tema del aborto legal, seguro y gratuito. Durante los debates que se dieron previos al tratamiento en plenario en la Cámara de Diputados, habló una mujer que a mí particularmente me conmovió y creo que a todos y a todas, y si no fue así, realmente... Es porque no tenés corazón. Claro. Digo, tendrías que revisar tu sistema moral si no te conmovió. Esta mujer se llama Norma Cuevas y era la madre de Ana María Acevedo, y Julieta nos preparó un audio con la biografía de Ana María. Vamos a escuchar el audio y volvemos para seguir conversando. Los tiempos de ser mujer y pobre. Mayo de 2006, Vera, provincia de Santa Fe. Ana María Acevedo es una mujer de 19 años que vive a un poco más de 250 kilómetros de la capital provincial. Es pobre, es madre de 3 hijos, el primero de ellos producto de una violación. Le duele la muela, va al médico, al hospital Cuyen en la capital. No solo le dicen que no es dolor de muelas, sino que es cáncer. Es cáncer de mandíbula y tiene que tratarse ya. Que te digan que tenés cáncer no es jamás algo esperado ni bienvenido. Que te hablen de urgencia menos aún. La derivan al servicio de oncología del hospital Iturraspe de la misma ciudad. Los médicos determinan hacerle quimioterapia y rayos. Vuelve en noviembre. Está embarazada de 2 semanas. Los médicos deciden preservar la salud del feto. Permanece internada con analgésicos hasta el 24 de diciembre. Nochebuena, vaya a saberse para quién. Febrero de 2007. Ana María tiene un cáncer que le duele y un embarazo de 13 semanas. Vuelve al Iturraspe. La internan y medican con dosis lo suficientemente bajas a fin de no dañar al feto. Por convicciones culturales y religiosas, la mal llamada objeción de conciencia, el personal se niega a realizar un aborto terapéutico. El acta respectiva dice que el tratamiento solo intenta mitigar el dolor pero no la enfermedad. Queda internada por 7 meses. Sus padres cuidan a sus hijos, que tienen entre 1 y 4 años. 29 de abril de 2007. Cesárea programada. 22 semanas de gestación. María Guadalupe de los Milagros, Ana es devota de esa Virgen de los 12 años, no llega a pesar ni medio kilo ni a vivir al día siguiente. 8 días después de la cesárea, ya en mayo, comienza la quimioterapia de un cáncer detectado un año antes. Tienen que hacerle una traqueotomía. 15 días después, 17 de mayo, 3 chicos se quedan sin su madre. Norma y Haroldo sin su hija. Octubre de 2015. 8 años y medio después de la muerte de Ana María, el gobierno de la provincia de Santa Fe reconoce su responsabilidad en el hecho y se firma un resarcimiento económico. Fueron médicos de un hospital provincial los que le negaron la interrupción del embarazo y al mismo tiempo no quisieron brindarle el tratamiento oncológico que estaba indicado para el cáncer que tenía en la mandíbula, porque privilegiaron la vida del feto antes que la de ella. Los hijos de Ana María Acevedo hoy tienen 12, 14 y 15 años y solo recuerdan a su mamá por fotografías. La familia vive del trabajo en una ladrillera, pero hace 8 meses que no pueden trabajar porque no tienen agua, ni para tomar. Se rompió la bomba, cuenta Norma Cuevas. Como ayuda del Estado, dice, reciben un subsidio de 3.000 pesos. Norma Cuevas es la voz no solo de Ana María, sino de las mujeres pobres, esas a las que tantos no les quieren pagar sus abortos con sus impuestos, pero que le pagan la sobrevida en hospitales después de abortos clandestinos, abortos que no fueron y enfermedades que son. Bueno, ahí escuchamos la biografía de Ana María Acevedo, esta joven que se le fue negado un aborto con el fin de proteger, entre comillas, a un feto, ni siquiera un feto, un embrión, porque ella estaba de muy pocas semanas de embarazo, y se le negó una quimioterapia para tratar un cáncer que de otra forma hubiera sido tratable y hoy quizás la historia hubiera sido muy distinta. No hubiera dejado atrás a hijos que se quedaron sin su madre.
y de esto hablamos cuando nos referimos a, digamos, la hipocresía de los pro vida. Un poco de lo que mencionábamos antes de presentar a quién fue Ana María Acevedo, hablábamos de las exposiciones de su madre, Norma Cuevas, en el debate que se estuvo llevando a cabo las últimas semanas en el Congreso. Esto es lo que tenía Norma Cuevas para decir al respecto. La doctora me dijo que ella no podía tener más hijos por el tema por el grupo de sangre que ella tenía. Bueno, me dijo que le pida el aborto, que le pida para hacerle la ligadura. Pedí todo, me mandaron de los jueces de Santa Fe a Vera, y allá los doctores, la que eligió la cesárea a ella, le negaron la ligadura. El hospital ahí de Turraspe le agarraron, lo mandaban cada 15 días a la casa, o sea, venía entre 15 días, a ver, bueno, nosotros íbamos. Decía, no, está todo bien, venía entre 15 días jueves, y así estuvo ella. Yendo 2 meses, creo que fue así, y cuando ellos le quisieron hacer la quimio, se encontró que tenía 15 días de embarazo. Y ahí yo peleé para que le saquen el embarazo para poder ella seguir el tratamiento, y no le quisieron sacar el embarazo porque ella tenía... querían dejarle el embarazo porque me querían dar las 2 vivas, o sea, que me querían dar los 2 vivos. Y yo le decía que no, porque ella no era sola. Ella tenía 3 hijitos para criar, y que los hijos lo están esperando. ¿Qué pasó? Le dejaron el embarazo a los 6 meses, le sacaron la criatura, duró 24 horas, y ella a los 14 días... ella falleció. De que le hicieron la cesárea hasta que ella falleció, no hubo ningún doctor que a ella la atendiera. Ella falleció. De que le hicieron la cesárea hasta que ella falleció, no hubo ningún doctor que a ella la atendiera. La abandonaron directamente del todo. Se iban a la cama donde estaba mi hija, se iban los curas. Ve, acá. Se iban los curas a verla a mi hija. Ella no estuvo solamente 2 meses, 3 meses así. Ella estuvo 1 año y 9 días. Ella estuvo así. Y no le dieron oportunidad de la vida de ella, para que ella esté con su hijo. Los doctores están trabajando, están ellos en su casa, tranquila. Mi hija, que no tenía que estar, a donde tenía que está ella ahora. Yo lo que pido es que le haga justicia por mi hija, y que se haga el aborto para que ni una otra mujer le pase lo que le pasó a mi hija, ni una, y que no sufra como sufrió mi hija y yo, o sea, los hijos que están sufriendo de ella. Que los curas que no se metan en la vida de la persona, porque a mí me trataron de asesina, que yo quise matar a una criatura. No era una criatura, yo quise evitar un embarazo. Con el Aldo Martínez, el cura que está en Radio Amanecer de Reconquista, me trató que yo era una asesina porque quise matar a una criatura. Y él, para mí que él es el asesino, porque él antes mataba a 1, mató 2, y ahora él cayó preso porque violaba a unas criaturas con otro cura. Vemos cómo la ilegalidad afecta directamente a las mujeres pobres, más que nada, ya sea condenándolas a la muerte o condenándolas también a la cárcel. No podemos dejar de recordar un caso muy reciente, el caso de Belén, una joven tucumana que un día, en 2014, ella llega a una guardia del Hospital Avellaneda, en San Miguel de Tucumán, con una hemorragia vaginal intensa. Estaba teniendo un aborto espontáneo. Ella no sabía que estaba embarazada. Y allí en el hospital, en vez de brindarle toda la contención y el apoyo y cuidarla, por el contrario, fueron los mismos profesionales de la salud, si es que se los puede decir profesionales, entre comillas, que la acusan de haberse provocado un aborto, y por lo tanto llaman a las autoridades, a la policía, acusándola
de asesina. Allí se le inicia una causa y eventualmente se la condena a 8 años de cárcel por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Fue gracias a la movilización popular, a la presión social, porque hubieron varias marchas, no solamente en Tucumán, que concentró 1.500 personas, la Marcha por la Libertad a Belén, sino que también en Capital, cuando se hicieron concentraciones en la puerta de la Corte Suprema de Justicia y marchas de el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Gracias a eso se pudo poner en libertad a Belén, que igual de todas formas se pasó casi 3 años encerrada. Sí, también me parece importante destacar que los delincuentes ahí fueron los médicos, porque ellos no pueden violar el secreto profesional. Un médico que atiende a una mujer con un aborto en curso no puede denunciarla. Tiene que mantener el secreto profesional, pero bueno, lo rompieron y además la evidencia que se utilizó fue una evidencia muy endeble también. Al supuesto feto embrión que encontraron en el baño, nadie le hizo un ADN, o sea, no había forma realmente de vincularlo con ella. Ella llegó al hospital sin saber que estaba teniendo un aborto porque no sabía que estaba embarazada. Entonces, tuvo un abandono también por parte de su abogada. La abogada en realidad había tenido 2 abogados, un abogado defensor público, que dejó a último momento, abandonó el caso, lo tomó otra persona, que le jugó absolutamente en contra. Fue como tener 2 fiscales, en realidad, acusándola, y finalmente, ya cuando casi no había nada para hacer, llegó la abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir, también militante de la campaña, y ella es la que se hizo cargo después de seguir con el caso de Belén y lograr que se haga justicia finalmente, pero bueno, no sé si decirle justicia después de haber estado tanto tiempo presa, pero por lo menos que no se cumplieran esos 8 años y termine finalmente absuelta. Sí, efectivamente se la absolvió. Hubieron muchísimas irregularidades en el caso. Para empezar, el feto que se encontró en el baño tenía más semanas de lo que supuestamente el embarazo que llevaba Belén. Un montón de cosas que no cerraban por ningún lado, pero eso no fue ningún impedimento para que efectivamente se le iniciara esta causa. Sí, y bueno, y esto también visibilizó lo que significa la criminalización de las mujeres en el caso de abortos, y en este caso encima de un aborto espontáneo, ¿no? Tremendo, sobre todo mujeres pobres, que como vimos el caso anterior de Ana María Acevedo y ahora el de Belén. Belén, esto hay que decirlo, no es el nombre real, es un nombre que se utilizó para proteger su identidad. Así que bueno, ahora nos vamos con 2 pistas más del premio Torquemada, en este caso La Torquemada, a una publicidad, una tanda, y volvemos en breve. Estamos acá frente al Congreso, ya pasó nuestro presidente, corrimos cerca de más de una cuadra gritándole: vamos presidente, vamos por la vida, ¡viva la vida! ¡Vamos argentinos! ¡Vamos argentinos por la vida! ¡Vamos! ¡Somos millones, presidente! ¡Somos millones los que queremos la vida! Podemos ir hasta el extremo más crudo, pero esa niña está embarazada y el estar embarazada quiere decir que espera a un ser humano. No, pero está embarazada a los 10 años, ¿no? A los 11 o a los 12, no fue de casualidad, sino que por su desarrollo biológico lo hizo posible. Esa niña no es menos madre que una de 30 o 40. Esa niña probablemente va a pasar por unos momentos tristísimos, terribles, pero yo te puedo asegurar, por todo lo que me escriben de todos lados, que el momento más triste que puede llegar a tener es el de matar a su hijo. La voz del erizo. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos.
dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. EDEA, Sociedad Anónima, tenía un único centro de atención al usuario para todo el partido de General Pueyrredón. Recientemente, como resultado de las presiones y denuncias realizadas por Luz y Fuerza Mar del Plata, la empresa abrió una oficina comercial en la zona del puerto y en la ciudad de Batán. Porque sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, seguiremos reclamando a la empresa y exigiendo a las autoridades provinciales que hagan cumplir con todas las disposiciones y resoluciones dictadas. Para que EDEA no sea un ente recaudador, debemos recuperar el servicio público con atención personalizada, de calidad a los usuarios que pagamos altas tarifas para que brinden un servicio digno. Recuperemos el servicio público de la electricidad. La energía es un derecho humano, no una mercancía para negocio de unos pocos. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo 4115. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visitanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Maisa Jaljal, Librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llámanos al 223 153 032984. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Ni una muerta más por aborto clandestino. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Foro no a la baja en Mar del Plata. No a la baja es decir que no queremos que la única cara del Estado que conozcan nuestros pibes y pibas sea la de la policía. No a la baja es decir que necesitamos más promoción y protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Te invitamos a pensar juntos y juntas por qué creemos que no debe bajarse la edad de punibilidad. Y qué políticas públicas hacia la niñez y la juventud entendemos necesarias. Más información en el Facebook No a la Baja Mar del Plata. Y juntos decimos ¡No a la baja! Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887. Comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bueno, nos trasladamos ahí cerca del Congreso de la Nación para hablar con Analía Mas, secretaria de Género y Laicismo de la Federación LGBT y gran compañera de la Coalición Argentina por un Estado Laico. ¿Cómo andás, Ana? Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Acá te saludamos, bueno, yo que te saludé recién, y Mari Cardano, que está acá enfrente mío haciendo la voz del erizo. Hola, Mari. Disculpen las demoras, pero la verdad que la plaza está que explota de gente y las comunicaciones se hacen muy difíciles. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que hay por todo el Congreso, por todos los alrededores. Bueno, una de las cosas que nos interesaba saber era justamente eso. Teníamos varias personas para hacer de mobileras en el lugar y no anda ninguna de las compañías de teléfono, es llamativo, ni Personal, ni Claro, ni Movistar, ninguna. No andan, por eso me tuve que venir a un lugar cerrado para poder hablar con vos porque no hay forma de comunicarse. Y eso también implica que es difícil comunicarse con la gente que está dentro del Congreso como para saber qué está pasando y qué números se están manejando y demás, ¿no? ¿De afuera cómo se vive? ¿Cómo? ¿De afuera cómo se vive? ¿Cómo lo ves? ¿El dispositivo de seguridad? ¿Cómo está montado? Un poco contanos cómo es el panorama ahí en las puertas del Congreso.
Ayer estábamos un poco preocupadas porque los escenarios pensaban montar... La verdad que el día de hoy la vigilia iba a ser de parte de nuestra, digo, quienes estamos a favor de la legalización del aborto, y a último momento también los antiderechos pidieron autorización para hacer la vigilia, así que hubo que montar un dispositivo muy rápido. En principio pensaban poner un escenario sobre la calle Irigoyen y nosotras sobre Callao. Lo que se decidió por seguridad es alejar los escenarios. El nuestro ahora está sobre Callao y Perón, y ellos están casi sobre Avenida Belgrano, y en el medio solo nos divide una valla, que ni siquiera es una valla que se haya montado a lo largo de toda la plaza, es solo una valla que cruza la calle. Es simbólica. Y no hay, digamos, la policía está por fuera, no está entre nosotras, así que por ahora no ha habido ningún incidente, esperemos que no ocurra. Van a ser muchas horas, hace mucho frío, y bueno, por ahora los ánimos están tranquilos, digamos. Queremos consultarte porque cuando empezamos el programa hicimos un resumen del proyecto de ley de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, pero sabemos que hubo modificaciones y que lo que hoy se está votando no es exactamente el proyecto que presentó la campaña. ¿Nos podría decir cuáles fueron esas modificaciones? Sí, te cuento que los proyectos fueron 10 en total, la campaña es uno de ellos, es el que se tomó como modelo, pero yo formé parte del grupo de asesoras que hizo el dictamen, o sea, para que la gente entienda, de esos 10 proyectos se tuvieron que unificar en uno solo para que sea votado hoy. La verdad que las asesoras pertenecemos a todos los bloques partidarios, nos hemos llevado muy bien. Yo creo que la experiencia de este proyecto me hace acordar mucho a Matrimonio Igualitario, donde hubo una absoluta transversalidad, no hubo discusiones entre nosotras. Sí, cuando venían los diputados y diputadas a favor del proyecto nos decían que se necesitaba modificar algún artículo para conseguir consenso, porque los votos estaban muy justos. La presión de la Iglesia, sobre todo en las provincias más conservadoras, es muy fuerte, y bueno, aquí empezamos a modificar. Por ejemplo, hubo una gran presión para incluir la Ley de Educación Sexual Integral en el proyecto. Nos parecía que por ahí no era del todo necesario, porque ya existe la ley y sería fantástico que la aplicaran en todos lados, pero bueno, eso se incluyó. El bueno, otro eso de última no daña. De conciencia. ¿Cómo? Que eso de última no daña. No daña. Nos hubiera encantado que estos 15 años se hubieran peleado con nosotras y nosotros en la calle por este derecho, porque se aplique efectivamente la Ley de Educación Sexual Integral, pero bueno, bienvenidos a la lucha. El otro gran tema fue la objeción de conciencia. El proyecto de la campaña la omitía, o sea, no decía nada al respecto. El proyecto en el que yo trabajé, que es el de la diputada Araceli Ferreira, directamente prohibía la objeción de conciencia. Pero bueno, lo que sí logramos es poner que la objeción de conciencia institucional está terminantemente prohibida. Bien. Y que todos los establecimientos tienen que garantizar la práctica. Es decir, si bien se permite la objeción individual, y siempre y cuando se informe al ingreso al efector de salud que sea, y que va a existir un registro. También habíamos puesto que el registro fuera público, y a último momento se sacó de público. Aunque sean funcionarios. ¿Cómo? Aunque sean funcionarios públicos, el registro no es público. O sea, el proyecto dice que no necesariamente es público. Sí, habíamos puesto que fuera público, pero no hubo. Así que a último momento lo decidieron, o no sé quién se habrá puesto el tema, pero noté que no quedó como público. Y el otro gran debate que se dio es el tema del Código Penal, porque todos los proyectos sacaban este tema del Código Penal para que dejara de ser considerado un delito. Pero lo que se priorizó, porque había preocupación en muchos diputados y diputadas, era que si fuera una ley nacional, como tantas otras que no se aplican en algunas provincias,
se pensó que bueno, que quedara en el Código Penal, que es un código de fondo como el Código Civil y es de aplicación obligatoria en todo, digamos, en todo el país, y no había, de esa manera no había forma de que no cumplieran con la ley. Hay otras leyes como la de, no sé, la educación sexual integral o la de fertilización humana asistida, que hay provincias donde directamente no han adherido, se oponen. Bueno, pensemos directamente el protocolo de aborto no punible, que en tantas provincias se está haciendo, digamos, como en la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Córdoba, que están judicializados. Hay un tercio de las provincias que directamente no han hecho protocolo y otro tercio que han hecho un protocolo tan restrictivo que están peor que antes de 1921. Así que bueno, ese fue un gran debate. Finalmente quedó en el código las 3 causales que existen hoy: riesgo de vida, de salud y violación. Se agregó un punto que fue el de malformaciones fetales que impidan la vida extrauterina, y la legalización de las 14 semanas quedó no como una excepción, sino que quedó como un derecho en el Código Penal. Todas las personas tienen derecho a acceder dentro de las 14 semanas. Bien. Y bueno, esto de las oposiciones, ¿no? Sobre todo la de la Iglesia Católica, recorriendo los pasillos y los despachos, se los pudo ver físicamente, ¿no? Junto con otros cultos como las iglesias evangélicas neopentecostales y otros referentes de patriarcados religiosos. O sea, estaban físicamente dando vueltas por el Congreso, ¿no? Estuvieron físicamente los 2 meses de debate, pero en estas últimas semanas, mientras estuvimos un grupo encerradas en el Congreso redactando el dictamen, se les veía no solo adultos, han llevado a niños y niñas de escuelas católicas muy chiquitos, a recorrer los despachos de los diputados. Eso lo veíamos todos los días. La presión ha sido impresionante y se puede ver en diputados que han cambiado 3 o 4 veces de opinión directamente. Sí, la presión es realmente impresionante. El otro punto que me olvidé de decirte, que fue un gran avance, es que el primer borrador de este dictamen se refería en el artículo 1 a que este derecho lo tenían las mujeres y se aplicaba a los varones trans por la ley de identidad de género, pero después el resto del proyecto hablaba solo de mujer. Y bueno, tanto con María Rashid como yo peleamos este punto, y hoy en día el dictamen entero habla de mujer y persona gestante, ¿no? Que se incluiría tanto a lesbianas como a varones trans. Ahora, ese fue un cambio. Dentro de esas modificaciones, ¿cuáles serían las que vos ves como negativas? Bueno, la objeción de conciencia, que conoces mi postura y la compartimos, que para mí no es un derecho, es un privilegio que tienen solo algunos funcionarios, porque si pensamos en funcionarios, por ejemplo, que ejerzan la defensa pública, no te podés negar a defender a quien sea, porque no te guste qué delito podría haber cometido, y sin embargo tenés la obligación de hacerlo. Así que serían solo los médicos que tendrían el privilegio de negarse. En realidad, de por sí está mal llamado, ¿no? Porque la objeción de conciencia es un instituto que implica la defensa del ciudadano y de la ciudadana ante un avance que consideramos inconstitucional del Estado. Sí. Pero en este caso yo lo llamaría de negación de servicios. Sí, lo uso para para que las personas no puedan acceder a derechos, no para protegerse a sí mismos. Exactamente. Y este punto es importante porque tal vez la gente no sepa, pero el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto mal llamado de libertad religiosa, porque libertad tiene poco, y los primeros 20 artículos se refieren a derechos subjetivos, entre ellos el establecer la objeción de conciencia individual e institucional para cualquier tipo de ley. Así que pensemos lo que eso implicaría en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la salud. Sí, bueno, ese proyecto fue pensado para criminalizar el movimiento de mujeres en su totalidad, ¿no? Y para negarle derechos, sí, está pensado en esa dirección. Pretende modificar el Código Penal y considerar un delito agravado el daño de cualquier objeto de culto, o sea que pintar una pared se transforma en daño agravado con muchos años de cárcel. Sí, hasta 4 años. Claro, y este proyecto se está movilizando al mismo tiempo que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces,
La verdad que estamos atajando penales por todos lados. Este otro proyecto que te menciono, no mucha gente está al tanto, y de una manera bastante sigilosa se está llevando adelante, ¿no? Sí, recordemos que quien está a cargo de dirigir esta subcomisión para tratar este proyecto es el diputado Olmedo, famoso por su campera amarilla, ¿no? Y su concepción conservadora, digamos. De hecho, ayer se cumplió un año de que se presentó ese proyecto, justamente. Presentado por el Poder Ejecutivo, por Mauricio Macri, la ex ministra Malcorra, y el Marcos Peña, y me falta un ministro más. Y Garabano. Garabano, exactamente. Sí. Y para que la gente sepa, lo presentaron 20 días antes de que se tratara en la Corte Suprema el proyecto, el amparo por educación religiosa en la provincia de Salta, en los colegios públicos, ¿no? Exactamente, sí. En ese marco se presentó. Lo pudimos frenar, pero nadie sabe muy bien cómo, se empezó a movilizar de nuevo junto con este debate tan importante de aborto. Bueno, tus expectativas, ya sé que es difícil preguntar esto siendo tan ajustado el margen, ¿no? Pero ¿cuáles son, viéndolo un poquito desde adentro, nos das esperanza? ¿Cómo lo ves? Está complicado, están muy ajustados los números. Todavía existirían unas 10 personas, 10 diputados indecisas. Yo creo que está la presión de la Iglesia que ocurrió en otros debates como matrimonio, que mucha gente no da a conocer su opinión hasta el último momento por las presiones recibidas. Y creo que está en este pequeño grupo el tomarla, no sabemos qué van a votar, y de eso depende, ¿no? Pero estamos así, un voto arriba, un voto abajo. Eso es el margen que se está manejando en este momento. No sé con el correr de las horas qué va a pasar. Bueno, fue un placer escucharte, ya nos volveremos a encontrar personalmente en todas estas luchas que nos unen. Nos une el afecto también, pero bueno, también el pelear por derechos para todas y para todos. Así que bueno, te agradezco. Sí. Te quería agregar algo más que me sucedió al llegar a la plaza, que venía terminando la columna de estudiantes secundarios, que era interminable, era muy larga. Y al escuchar a las chicas y a los chicos de los colegios me di cuenta que pase lo que pase hoy, la historia cambió, nada va a volver a ser igual. Si no sale ahora se verá dentro de 2 años, pero el cambio cultural y social en este sentido, en la lucha de todos estos años, si no se ve en el Congreso, sí se ve claramente en la calle. Así que tengo todas las expectativas y sé que en manos de estos chicos y estas chicas el futuro va a ser mucho mejor. Sí, el debate está ganado, solo falta formalizarlo en una ley en el Congreso, pero bueno, socialmente el avance ha sido enorme en estos últimos años, ¿no? 2 o 3 años fue vertiginoso cómo creció el movimiento y cómo cambió la mentalidad de la sociedad, entendiendo que esto es un derecho, el tema del Estado laico, no sé si habrán escuchado, pero quienes han votado o votan a favor, prácticamente todos y todas han manifestado la necesidad de que vivamos a un Estado realmente laico y una separación de la Iglesia y del Estado. Y acá se ve en la calle, en todos los carteles. Directamente hay carpas donde están juntando firmas para pedir la separación de la Iglesia y del Estado. Así que creo que ese es otro punto que ha ingresado con el movimiento de mujeres y que es fundamental. Sí, cuando creamos la Coalición Argentina por un Estado Laico, quienes representamos distintas organizaciones, realmente el laicismo no era un tema que se debatía mucho en la política, era solo tomado por algunos sectores de la izquierda, nada más. Así que esto también creo que es un avance enorme y finalmente está todo unido a la mano. O sea, para que haya plenos derechos para todas y para todos tiene que haber un Estado laico, eso es sin duda, y creo que se está empezando a entender de una vez por todas. Sí, yo me acuerdo de los encuentros de mujeres que no se trataba el tema. Yo siempre me ofrecía de secretaria para escribir las conclusiones y meter algo de Estado laico, y hará 3 años que hay talleres y se llenan y se tienen que multiplicar, porque llenamos todos los talleres sobre Estado laico en los encuentros de mujeres, y se da en esos encuentros una absoluta transversalidad con el tema. Y esta misma ley este proyecto de ley nos
nos unió con muchas diputadas y asesoras que nos interesa el tema, que ahora nos conocemos y que sabemos que contamos con más fuerzas para pelear por el Estado laico. Así que, como decís vos, sí viene totalmente de la mano. Bueno, un placer escucharte y como te dije hace un ratito, estamos viéndonos muy pronto. Sí, un abrazo fuerte a todos, a todas y bueno, y mucha fuerza para lo que viene. Abrazo grande. Abrazo. Chao. Bueno, era Analía Mas, secretaria de Género y Laicismo de la Federación LGBT y como dije cuando la presenté, una gran compañera de la coalición argentina por un Estado laico. Bueno, nos vamos con algunas pistas más del premio Torquemada, un tema y nos estamos encontrando ahora en el próximo bloque. ¿Qué vamos a estar escuchando? Bueno, ahora vamos a escuchar Quiero un futuro y poder elegir. En cada embarazo se esconde un niño escondido y tenemos que protegerlo. ¿Ah? Yo te puedo asegurar que si llevas al bebito, la vida que vas a salvar está a la vuelta de la esquina. Con un pequeño esfuerzo, vamos a hacerlo juntos, porque cada vida vale. ¿Ah? Somos mujer sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación que a nadie beneficia. Digo no, me niego yo. Ya no hay más tiempo para ser ilegal, ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas inocentes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Esa noche sin querer sucedió y todo alrededor cambió, se transformó. Que si sabía que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó. Al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí. Porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales. Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Yo quiero un futuro y poder elegir. 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 Eu quero ser, eu preciso ser. Sabemos viver, sabemos escolher. Y quiero ser yo, necesito ser yo. Sabemos vivir, sabemos elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero un futuro y poder elegir. Yo quiero un futuro y poder
Bueno, acá volvemos con La Voz del Erizo, programa de Ateos y Ateas Mar del Plata. Y como Analía citó un poco la presión religiosa que están recibiendo los legisladores, y lo hemos visto también en los debates, bastante marcado, ¿no? Como desde distintos cultos, pero estamos hablando siempre de cultos abrámicos, es decir, cultos que tienen en común la Biblia y la tradición abrámica, que pueden ser cristianos de distintas corrientes y católicos, apostólicos romanos sobre todo, ¿no? Y pareciera como que la religión considera, la religión, estas que decimos abrámicas, patriarcales, consideran el aborto siempre un homicidio, y esto se sobreentiende que está en la Biblia, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿realmente es así? Bueno, vamos a conversar acerca de eso. Dentro de la teología cristiana y en general en la católica en particular, no hay una posición tajante respecto al aborto. Todo lo contrario, hay muchísima ambigüedad. Si no, veamos a San Agustín, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica del siglo V, que considera que el aborto no era un homicidio, ¿sí?, sino que estaba relacionado con los pecados asociados a la sexualidad. Es decir, si una persona, una mujer, no quería continuar con un embarazo, se suponía que era porque era producto del adulterio o de algún momento de lujuria. Entonces, lejos de considerarlo un asesinato, lo consideraba un pecado vinculado a lo lujurioso, ¿no? Había un consenso general en lo que se refiere a la hominización. ¿Esto qué significa? Cuando el feto se transformaba en persona. Y esto se producía a los 40 días de la fecundación para los varones, 80 días para las mujeres. Digo, esto no es que se producía así, sino que es lo que creían. ¿Y por qué pasaba esto? Porque era el momento en que el alma podía entrar. Parece que las mujeres eran, digamos, menos aptas al principio para recibir un alma, entonces tardaban 80 días frente al varón que tardaba 40 días. Bueno, Santo Tomás de Aquino, otro de los referentes de la teología cristiana, sobre todo católica, coincidía con estos plazos y decía que no había homicidio si el cuerpo no estaba unido al alma. Bueno, durante toda la Edad Media hubo muchas discrepancias al respecto de las penas que imponía la Iglesia por un aborto, y en general no eran para nada equiparables a los pecados considerados graves, ¿no?, como por ejemplo el soborno, el hurto, la superstición, la brujería. O sea que el aborto no era considerado un homicidio. Bueno, desde el año 1140 hasta más o menos el siglo XIX, para las leyes canónicas, es decir, las leyes de la Santa Sede, lo que después se transforma en el Vaticano, el aborto no era un homicidio si el feto no estaba formado, ¿sí? Seguían con esa dirección, así que hasta ahí más o menos era bastante uniforme el criterio de la Iglesia Católica, salvo en, digamos, la pena, o sea, cuál era el castigo. La severidad del castigo es lo que variaba. Después, reconocidos teólogos del siglo XIV al siglo XVI, como Juan de Nápoles, San Antonio de Florencia o Antonio de Córdoba, decían que el aborto era lícito si todavía el feto no tenía alma, o sea, seguían con esta misma dirección, pero hablaban sobre la posibilidad del aborto terapéutico, es decir, abortos que podrían no ser considerados pecado, ni siquiera considerado pecado. En 1864, ahí es cuando aparece por primera vez la idea de que matar a un ser humano en potencia es como matar a un ser humano real. Y esto lo introduce el teólogo John Gury. La Iglesia Católica como institución recién en 1869 tomó una posición oficial respecto al aborto. Y eso lo hizo con una publicación, la Apostólica Sedis, del Papa Pío IX, ¿sí?, o conocido como Pío IX, no estamos hablando del arrolladito, sino de un sumo pontífice. Y Pío IX fue el Papa que se declaró también infalible, ¿sí? Él hizo un documento en el cual declara que él y todos los papas que lo sucedieran iban a ser infalibles en cuestiones dogmáticas. Bueno, en este documento sí se considera el aborto un homicidio, un pecado grave que merecía la excomunión, ¿sí? Para la teología, la persona existe si hay alma, eso ya lo tenemos bastante claro con lo que hemos hablado recién. Pero bueno, quienes no creemos que exista un alma, ¿sí?, utilizamos otros criterios para ver si hay o no persona, los criterios neurobiológicos y los consensos bioéticos, que en general ya están, digamos, como bastante establecidos. Hace mucho tiempo que para la donación de órganos hemos llegado a un acuerdo social, de que una persona
que a una persona a la que se le realiza un electroencefalograma y da plano, es decir, no hay señal eléctrica en el cerebro, por más que respire, su corazón lata o lo que sea, se la considera fallecida, ¿sí? Estos son los criterios neurobiológicos de fallecimiento. Y un feto hasta el 4º mes no tiene señal eléctrica, ¿sí? Está siendo solo sostenido con vida, porque no vamos a negar que hay vida y hasta en los tumores, pero está siendo sostenido con vida por el cuerpo materno o el cuerpo gestante, mejor dicho. Así que, bueno, esos son los criterios que nosotros establecemos aquellas que no somos dogmáticos. Pero bueno, la Iglesia utilizó el del alma y por lo que hemos visto no lo consideró hasta hace muy poquito tiempo un homicidio y sin embargo vienen con falsos argumentos a querer darnos cátedra de moral en los debates parlamentarios. Algo que encontré que me pareció muy interesante de la doctrina social de la Iglesia, que es un compendio de documentos que fijan la posición oficial de esa institución, lo voy a leer y lo voy a leer 2 veces porque es difícil, ¿sí? Es muy cortito pero es difícil. Dice, no existe el derecho a tener hijos, existe el derecho a ser procreado por los padres. A ver, vamos de vuelta. ¿Sí? No existe el derecho a tener hijos, existe el derecho a ser procreados por los padres. No tiene ningún tipo... ¿Cómo vendría a ser ese derecho si no existís? O sea, ¿cómo vendrías a tener...? Es una cosa muy retorcida. Sí, es muy surrealista, porque es el derecho que tiene algo... Que tenés vos, que todavía no existís, sí, a que tus padres te tengan. A que exista, ¿entendí bien? A que tener la existencia, claro. Es algo bastante extraño. Pero, a ver, ¿por qué la Iglesia hace todas estas cosas y enrosca tanto el tema ético para llegar a justificarlo de alguna manera? Justificar esto de la reproducción indiscriminada, ¿no? Y sobre todo de los pobres o de las pobres. Y hace poco lo escuchamos a este cura Pepe hablar también, fundamental, diciendo que el aborto era una exigencia del FMI, ¿no? Del neoliberalismo. Y este cura Villero, que supuestamente está ahí cumpliendo en los lugares más desprotegidos, cumpliendo un rol social, ¿sí? Digo supuestamente, tiene la misma posición que el economista y expresidente del Instituto para las Obras de Religión, también conocido como el Banco del Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, ¿no? Que fue colaborador también en la redacción de la encíclica Caritas in Veritate que hizo Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, hoy retirado. Y lo voy a leer textual, este párrafo es cortito, pero nos va a dar una idea de qué estamos hablando. Dice, el origen de esta crisis económica no reside en el uso equivocado de instrumentos financieros por parte de banqueros o políticos o financieros. Esta crisis tiene su origen en el hecho que hemos negado la vida. No hemos tenido hijos, o además de no tenerlos, incluso los hemos matado y por tanto hemos reducido el crecimiento de la población por debajo de los ritmos naturales, penalizando gravemente el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar. Bueno, es una barbaridad que no tiene ningún correlato con la realidad, pero no es la declaración de un ignorante, ¿no? Esto obedece a esta despiadada estrategia de supervivencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que necesita su vidriera de pobres para negociar con los estados, para negociar el control social, ¿no? Y el Papa Francisco, el Papa revolucionario, que de eso tiene nada, es el personaje que encarna Bergoglio allá en el Vaticano, criticó, por ejemplo, a las parejas que solo tienen un hijo por comodidad y afirmó que quieren tener un único hijo para poder seguir yéndose de vacaciones o comprarse una casa, ¿sí? ¿Cuál sería el problema de irse de vacaciones o comprarse una casa? Claro, ninguno. Pero bueno, parece que hay que reproducirse indiscriminadamente sin tener en cuenta la vida que van a llevar las personas que se reproducen y quienes son los hijos. Y quienes son el fruto de la reproducción, ¿no? Justamente. Pero bueno, la Iglesia en los últimos 150 años ha hecho un especial énfasis en incentivar eso, el crecimiento poblacional. Si no, veamos qué hacía la Madre Teresa de Calcuta, otra también, a la cual le podemos dedicar en algún momento algún segmento, porque realmente era muy mala persona, la cual se oponía al uso de anticonceptivos, decía que el SIDA era el castigo para una conducta moral incorrecta, ¿no? Y por otro lado decía que a las parejas que usaban anticonceptivos no les iba a dar un hijo de sus casas de adopción y promovía la reproducción indiscriminada en Calcuta, un lugar que está sobrepoblado. Así que bueno, realmente las políticas de la Iglesia, que no se basan, como vimos, en su propia teología, es una mentira que ellos mismos propagan, pero esas políticas son realmente criminales porque
no solo producen la continuidad en ciertos sectores de la pobreza y de condiciones indignas de las personas, sino también son políticas absolutamente criminales, ¿no? Decir en lugares como en África que no hay que usar preservativos es absolutamente criminal. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana es una de las instituciones, o quizás la mayor institución genocida de la historia de la humanidad. Sí, acá una de las preguntas, digamos, las incógnitas que quedan sin responder es por qué, si en la Biblia no se menciona nada respecto al aborto, y hasta han habido santos que consideraban que el embrión no tenía alma, ¿por qué la Iglesia tiene tanto énfasis en, digamos, regular o si se quiere controlar de cierta forma el cuerpo de las mujeres? Sí, claramente es un proyecto político-económico, ¿no? Un proyecto de explotación. Pensemos que la Iglesia, primero, el Vaticano, no tiene un solo trabajador como ciudadano, no tiene ciudadanas, ¿sí? No tiene clase trabajadora. Son alrededor de 1.200.000 curas y monjas y más de 300.000 instituciones. O sea, ni los curas, ni las monjas, ni esas instituciones producen un solo peso, un solo dólar o la moneda que quieras, y todo eso necesita ser mantenido. Imaginemos, 1.200.000 personas que hay que pagarles un sueldo mensual, ¿sí? Es muchísimo dinero, y eso lo logran clericalizando los estados como los estados latinoamericanos, como el estado argentino, o por ejemplo como España o Polonia, ¿no? De España se llevan alrededor de 15.000 millones de euros anuales, de Polonia se llevan alrededor de entre 8.000 y 9.000 millones de euros anuales. De la Argentina se llevan, la cuenta que he podido sacar, 1.200 millones de pesos anuales, y no estamos contando las exenciones impositivas. Entonces, todo esto, ¿cómo lo logra? Y bueno, con el control social, estando en las zonas pobres, teniendo ahí estos curas que, por un lado, le lavan la cara y les permiten a los sectores del poder negociar con quienes gobiernan, justamente porque tienen un kiosco en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, en casi todos los países de Occidente. Así que bueno, cerrando este bloque, vamos a dar algunas pistas más del premio Torquemada y ya estamos casi en el final del programa. Nosotros sabemos que mostrar el niño por nacer a su madre le llenará el corazón de alegría. Nosotros sabemos que si igual no quisiera tenerlo, sentiría la responsabilidad de la vida de ese ser humano que es su hijo. Quiero pedirte, quiero rogarte que este mensaje viaje y vuele por todo el país. Este es el mes de marzo, el mes del niño por nacer. Quiero pedirte que pongas al bebito en tu agenda. Colgá al niño de tu balcón. Llévalo a la calle, llévalo a las esquinas transitadas, a las estaciones del tren, de colectivo, de subte. Salí con amigos, salí con tus hermanos, con tus hijos. Pon el sticker del bebito en tu auto. El sticker del bebito en tu auto va a salvar vidas, va a viajar solo y va a recorrer miles de kilómetros. En un aborto, a las 12 semanas de embarazo, el niñito ya tiene sus huellas dactilares. Podríamos hacerle un DNI pequeñito para él. ¿Qué otra comprobación necesitamos saber para decir, comprobar, como muestra esta imagen, que es un ser humano, y es un ser humano como uno de nosotros? Bueno, otra de las cosas que teníamos prometidas para este programa, y que lo hicimos el programa anterior y lo seguiremos haciendo por el resto, es tener un tema musical comentado, afín al programa y afín a la temática que estamos tratando. Así que ahora nos vamos a ir con un tema musical de Rebecca Lane que se llama Este cuerpo es mío. Estos pies son míos.
parecía una relación perfecta, hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, hasta encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Cansada de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio. Encontra el amor que está dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Hablando de música atea, Rebecca Lane es una rapera, socióloga y poeta feminista y anarquista guatemalteca. Pertenece al colectivo Última Dosis y es fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica en el hip hop. Con esta colectiva generan espacios de formación, de convivencia y de producción de eventos. Rebecca Lane ha publicado su poesía en revistas literarias de Guatemala, Puerto Rico y México. Como socióloga, ha realizado diversas investigaciones sobre culturas juveniles y tribus urbanas. Pueden encontrar sus escritos en su página rebecalane.com, repartidos por la net, hay un montón también. Rebecca Lane nació en el 84 en una familia relacionada con la música y la poesía como medio de expresión. Su tía fue la guerrillera y poeta Rebeca Eunice Vargas Bragiroli, detenida y desaparecida por el ejército guatemalteco a finales de la Guerra Civil en Guatemala, en 1981. Su desaparición, ha explicado el artista en diversas entrevistas, dejó una profunda herida en la cantante, quien busca rescatar la memoria histórica de su país a través del rap. No como víctima, dice ella, sino como portavoz de la marginalidad y de la lucha de clases. Su nombre artístico como rapera tiene conexión con esa desaparición. Dice: mi nombre es mi identidad, arraigada a una identidad ancestral y dolorosa por su ausencia. Rebecca Lane ha publicado poesía en la revista electrónica Te Prometo Anarquía y la revista Analistas Independientes de Guatemala. Ella ha participado también como actriz de teatro en obras en las que confluyen crítica en el contenido y danza en las formas.
Estudió sociología en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y como socióloga en 2012 realizó interesantísimas investigaciones y ponencias sobre culturas urbanas e identidades juveniles, particularmente la cultura hip hop. Rebecca Lane se mete de lleno en el rap a raíz de su militancia en una organización civil en la que familiares de asesinados, desaparecidos y presos políticos de la última dictadura militar en Guatemala luchan contra la represión y la impunidad en favor de los derechos humanos. Una curiosidad para contar es que empezó escuchando al grupo argentino Actitud María Marta. En la poesía que describe desde pequeña encuentra los elementos primordiales del rap: la palabra, la rima, la música. Como locutora del programa Políticamente Incorrecta en darradio.com en Ciudad de Guatemala, conversaba sobre temas considerados socialmente tabú. Ahí tuvo la posibilidad de conocer grupos de rap, empezar a grabar. En su obra poética y sus canciones de rap destacan la denuncia de la situación de las mujeres y la reivindicación de autonomía y libertad, rompiendo con la tradición. En este marco forma Somos Guerreras, con otras dos rappers, Nakuri y Nativa, en una propuesta para visibilizar el trabajo y la influencia de las mujeres en el hip hop de Centroamérica. Personalmente me encantan sus letras y la fuerza que transmite. La del hip hop es una escena que se caracteriza por la abundancia de tipos, haciéndose el macho alfa, quizás con buenas bases musicales, pero con un contenido que te dan ganas de tirar todo el rap a la basura. Sin embargo, acá vienen estas mujeres de todo el mundo a meterle contenido social y generación de conciencia de clase. Y por supuesto, su visión atea. Súper recomendada. La poeta, rapera, socióloga feminista, anarquista, Rebecca Lane. Bueno, muchas gracias, Jimena, por este resumen y tan buena biografía de Rebecca Lane. Les recomiendo un tema más de ella que se llama Mujer Lunar, que realmente a mí por lo menos es el que más me gusta de ella y me conmovió muchísimo la primera vez que lo escuché. Bueno, llegó el momento de develar quién es la Torquemada de la semana. Bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta porque los audios son bastante obvios, sobre todo después de que se haya viralizado los videos de la loca del bebito, Mariana Rodríguez Varela. Pero ¿quién es Mariana Rodríguez Varela? Porque el apellido puede sonar conocido. Su padre, Alberto Rodríguez Varela, fue el ex abogado de Videla. Anteriormente fue fiscal de Estado entre el 76 y el 78. Y desde 1978 a 1981 fue ministro de Justicia de la Nación, sin que la justicia actúe bajo el terrorismo de Estado y en complicidad con el plan sistemático de robo de bebés, los cuales ahora su hija irónicamente llama a salvar. Mariana también es la hermana de una familia de 7 hijos del abogado Ignacio Rodríguez Varela, quien fue fiscal de Campagnoli y denunció ser proscripto por el kirchnerismo debido a su apellido. Tras postularse 36 veces, en mayo fue designado juez de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Ignacio, al igual que su hermana, se ha expresado abiertamente en contra del aborto, aún en casos de violación o cuando peligre la vida o la salud de la mujer, derecho establecido en el Código Penal desde 1921. Bueno, son bastante coherentes. Este otro personaje, el hermano, tiene 9 hijos, así que bueno, hacen lo que predican por lo menos. Bueno, esto fue La Voz del Erizo. No se vayan de la radio porque ahora viene Artesana y sigue en La Ola Verde. Nos vemos hasta la semana que viene. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. It's
Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.